En el mundo de la información, nunca fue tan oportuno estar bien informado, pero con información fiable y de calidad, con opiniones objetivas y especializadas. En educación, ciencia y tecnología, nos especializamos. Bienvenidos a la red científica Gutix Channel, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele, solo por FM Quilmes 106.5 y sus canales de streaming. Así que bueno, el tema que nos trae ahora es el Internet. ¿Qué es la Deep Web y la Dark Web? ¿Escuchaste hablar alguna vez de esto? Sí, sabes que varias veces escuché y leí, pero nunca me quedó muy claro. Sí entiendo por el significado de estos adjetivos, la traducción en español, que se refiere como a la web profunda o a la web oscura, pero ¿qué sería? Bueno, vos fíjate que este artículo, el cual estamos citando, es de National Geographic. Salió el 17 de febrero del 23. Pero bueno, esto se vive actualizando, ¿no? Este tema. Vos sabés que la gran pregunta es ¿cuánto pesa Internet? Bueno, hay varias cifras, ¿no? Wikipedia tiene la suya, pero más o menos se cree que son 126 zettabytes. Es un número exorbitante. Monstruosa. Esto equivale a 9 billones de películas 4K de 2 horas de duración y de 14 gigabytes cada una. Es una cosa monstruosa. Sí, es algo que no podemos dimensionar. De hecho, el sitio youtube.com tiene casi 80 años de video por día subido. Solo por día. Por día, o sea que nuestra vida no daría para ver un día completo de lo que se sube a YouTube. Increíble. Es una locura. Bueno, para esto tienen que tener unos servidores, te imaginás, ¿no? Claro, ¿cómo se sostiene todo esto? Por eso YouTube tiene que tener una gran inversión, ¿no? En medios físicos para poder almacenar todo esto, ¿no? Pero bueno, ya para el 2010 se hablaba de 7.500 terabytes de información, ¿no? Serían 550 billones de documentos individuales en Internet dando vuelta. En el Internet al que todos tenemos acceso, ¿sí? Después hay un Internet que por eso traje una placa para compartir, que se cree que Internet es como un témpano de hielo, ¿viste? Como un iceberg. Viste que el iceberg tiene un pico, una parte que se ve y otra parte que no. Y después una gran parte abajo que no se ve, porque estamos hablando de que la parte a la que tenemos acceso en Internet es el 20%. Un porcentaje bastante chiquito. Claro. Y vos fíjate que Internet puede estar tu vida navegando y no vas a llegar a recorrerla toda. Entonces la gran pregunta, ¿qué es el otro 80%? ¿Y cómo se accede a él? ¿No? Bueno. Claro, ¿no? ¿Qué habrá en ese 80% que está muy alejado de todos nosotros, los usuarios comunes, por decirlo de alguna manera? Pero vos sabés que no está tan alejado, ¿eh? Está más cerca de lo que vos pensás. Lo que pasa es que vos no tenés por ahí necesidad de ingresar a la web profunda o a la dark web, que es lo peor de lo peor, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la deep web? Bueno, primero vamos a definir que la deep web son contenidos no... Vos fíjate que en Internet, siempre vos cuando buscas un sitio es www.youtube.com. Claro, tiene esa estructura. Bueno, www, ¿qué quiere decir? World Wide Web, red mundial de redes o algo así. Bueno, hay contenido que no pertenece a la World Wide Web, ¿no? Y que son contenidos, por ejemplo, mi correo electrónico. ¿Vos podés ingresar a mi correo electrónico? No se puede ingresar al Gmail, por ejemplo, con el buscador www. No funciona de esa manera eso. Estamos viendo una placa justamente donde vemos, ¿no? El tamaño es algo ilustrativo, ¿no? De lo que sería la Internet superficial con la Deep Web y la Dark Web. Bueno, todo eso que vemos como mi mail, tu mail, la base de datos de un supermercado, cosas a las que no tenemos acceso, es la Deep Web. Hay información académica, historial médico, documentos legales, informes científicos, base de datos multilingüe, acta de congreso, recursos gubernamentales, buscadores alternativos, ¿no? Eso está en la Deep Web.
Y después abajo... Sí, en 2010 se estimó que existen más de 200.000 sitios que están ocupando este espacio. Ajá. Sí, 200.000 En 2010, pensé que pasaron 14 años y hubo muchísimos más avances y creaciones en las redes. Aparte que más gente tiene acceso. Y más gente, tal cual, cada vez se facilita un poco más de cierta manera. Por ejemplo, con los celulares. Quizás hay gente que no tiene acceso a internet desde una computadora porque no tiene una computadora física, que implica un costo mayor, pero sí tiene un celular, que es un poco más accesible, entonces ahí también tiene internet. Exactamente. Vos sabés que en la Deep Web, bueno, hay, como decíamos, información académica, historial médico. Después está la Dark Web, que es la parte más oscura de la red, ¿no? Bueno, ahí ya se encuentran documentos que tienen que ver con el tráfico ilegal de armas, drogas, falsificación de documentos públicos. Y muchas cuestiones políticas, me imagino. Cuestiones políticas, hay iglesias en la Dark Web, ¿no? Si vos tenés una religión, lo que más querés es que sea visible a todo el mundo, ¿no? ¿Qué necesidad habría que esté en la Dark Web? ¿Por qué está ahí y no en Wikipedia? Claro. En algo más accesible para todos. Recontraturbio. Claro. Y bueno, en realidad la Deep Web fue un proyecto militar que después se abrió al mundo y se ingresa a través de un navegador que se llama Tor, de Onion Research, una cosa así. ¿Por qué Onion? Porque es como la cebolla, ¿viste? Que tiene catáfilas. Bueno, así funciona esta red. Específicamente no vamos a definir cómo funciona porque es un tema muy técnico. Es más complejo. Claro. Sí. Pero más o menos para tener una idea, ahí con el gráfico que mostraste se entiende bastante con ese esquema. Claro. Entonces, lo que hace es que cuando vos buscas algo, no es tan fácil rastrearlo. Porque tiene como estas capas de la Está cebolla. como un poco aislado, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el primer uso? Y bueno, ahí vemos el logo, ¿no? Del navegador Tor en pantalla, ¿no? Que es como una cebolla justamente. Bueno, dice ser anónimo. Bueno, hoy por hoy se sabe que no es tan anónimo como lo vendieron, ¿viste? Claro, ahí tenemos la imagen. Porque había sitios como The Silk Road, que es la ruta de seda, donde se traficaba hasta niños. Tremendo. Sí. Y ahí se saben los nombres de algunas de las personas que están ahí. Sí. Algunos han sido detenidos, qué sé yo. Después tiene de Pirata Bay, que es un sitio donde hay todo lo que tiene que ver a programas carísimos, que bueno, los descargas gratis ahí. Y entonces así, con esa inofensividad, entre comillas, vos vas ingresando y es un sitio, es un lugar lleno de hackers, ¿no? Que están queriendo capturar datos de tu computadora, que te meten ransomware, creo que así se pronuncia, que son programas que tipo virus que se incrustan en tu computadora y te roban todas las contraseñas y hacen desmanes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El principal interesado en esto fue el FBI, que fue el primero que se metió de lleno con la Dark Web, más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la Deep Web tiene muchos sistemas de seguridad, ¿no? Imagínate un banco. Claro. La seguridad que tiene que tener un banco para que nadie le robe datos ni haga transacciones de ningún más tipo. Hoy en día que está todo digitalizado en los bancos. Que tenemos desde el home banking y todas esas aplicaciones. Imagínate lo que es es más sencillo. Imagínate lo que sería una filtración de ese tipo. Y así todo, viste que roban, se secuestran datos, por ejemplo, de la ANSES, de alguna forma siempre hay algún hacker que puede robar datos. Claro, pero es como dijo... O hackear cuentas y vaciarlas. Es como dijo el director del FBI una vez. Siempre que se vulnera una intranet es con ayuda interna. ¿Entendés? Porque yo no tengo otra forma de entrar a tu casa sin forzar la cerradura, a no ser que tenga la llave. O me haga humo y pase por la cerradura. Ese está más complicado, me parece. Claro. O tengo una copia, alguien me acercó
¿entendés? Claro, algo así se decía también cuando una persona retiraba mucho efectivo de un banco y se decía que lo vendía alguien de ahí adentro, Tal cual. que era el que tenía la información. Porque ¿cómo haces para saber que el tipo Justo, ese lleva, claro, justo esa persona retiró es los porque millones, alguien claro. te vendió, como bien dijiste, ¿no? Claro que Bueno, no es al azar. y lo mismo pasa con este tema, ¿no? Que siempre que hay estas movidas de que, como es roban datos, secuestran datos, es con ayuda interna. Y eso fue lo que sucedió con Snowden. Snowden fue un él trabajaba para el FBI y él reveló documentos de inteligencia, casi 35.000 documentos clasificados, los mandó a la red así, los sacó de la... Claro, era alguien que formó parte de ahí. Claro. Por eso tenía ese acceso. Pero Snowden no era del área esa, entonces dijeron, tuvo ayuda de alguien hasta que lo engancharon. Fue un militar que le había provisto... Otro cómplice. Claro, porque volvemos al mismo punto. No podés hacer semejante atraco sin ayuda interna, por los mismos mecanismos de seguridad. Entonces, la Deep Web es un lugar bastante seguro. El que no es seguro es la Dark Web. Y las cosas entonces como más peligrosas, por decirlo de alguna manera, se encuentran en la dark web, las cosas más turbias, podríamos decir también, porque el significado de dark, que sería oscuro, sería como, lo pienso que va por el lado de algo más turbio, algo más fuerte quizás, como dijiste vos, hasta tráfico de personas. Sí, pornografía infantil, pornografía del tipo gore, ¿viste? Donde hay asesinatos, una serie de cosas horrendas. Se lo vincula al tráfico de niños, al turismo sexual de niños y también la falsificación de documentos como si nada. Y entonces, ¿cuál fue la moneda de intercambio? O sea, ¿cómo hago yo para comprar un documento falso en esta, por ejemplo, de Silk Road? Bueno, vos cuando ves el diseño de Silk Road parece Mercado Libre. Entonces no puede ser que esto sea tan ilegal. Pero la moneda que se usa es el Bitcoin. Lo famoso... las criptomonedas. Las criptomonedas. Entonces ahí se explica por qué en la década del 2000 el Bitcoin pasó de valer un Bitcoin, $1, pasó a valer $40.000 como vale ahora. ¿Entendés? De hecho, algunos analistas y el propio FBI una vez lo había publicado, es de que el gran motor en el salto de las criptomonedas fue el narcotráfico a través de la dark web como moneda de intercambio, porque el Bitcoin no es plata, es un programa. Claro, sí, no es algo físico. No es algo físico, pero tiene complejo. valor. ¿Entendés? Vale $45.000 creo cada Bitcoin, es una cosa de loco. ¿Me entendés? Claro, por eso hay gente que tiene como centavos de Bitcoin, por decirlo de alguna forma. Se dice Satoshi. Ah, no sabía. Satoshi se le dice a esos centavos, que es plata, ¿viste? No es la única moneda Bitcoin la que hay. Tenés Litecoin, tenés BNB, tenés, por decirte alguna, ¿no? DAI, es otra moneda que son las estables, un DAI, $1. Tenés USD Coin, ¿entendés? Son monedas estables que las cuales se establece. Tether, que es la más famosa del mundo, es $1, un Tether. Un Tether, un DAI. Un DAI, ¿entendés? Entonces vos estableces la venta de ciertos productos en dólares y ahí lo transformás. Y después esas se transforman, por ejemplo, si un ripio son 4 ripio, $1, entonces 4 ripio, un Tether. Entonces en vez de un Tether, 4 ripio, ¿entendés? Se empieza a hacer todo un mercado paralelo. Sí. Es que funciona así como una economía paralela, de hecho. Mucha gente apuesta, no necesita de apostar, sino se arriesga e invierte en estas criptomonedas. Claro, pero viste que acá hay una... yo lo que noto acá en Argentina, por ejemplo, hay una inversión más, si se quiere, más inocente, como algo de valor, como tener valor asegurado.
Claro, en vez de comprar dólares en la casa de cambio, Claro. bueno, recurrir a eso. Vos, por ejemplo, Satoshi es ilimitado lo que podés comprar. En cambio, dólar, vos sabés que siempre está limitado, tiene problemas, te sigue la DGI, lo que sea, te persiguen los gobiernos. En cambio, las criptomonedas no entran en el radar de los gobiernos. Por ahora. Sí, pero es muy difícil entrar. Pero no obstante, hace poco el FBI empieza a poder rastrear de dónde vienen los dineros, cómo es el movimiento, ¿sí? Por eso decayó un poco la venta ilegal a través de las criptomonedas, porque ya no son tan irrastreables como se creía, ¿no? Claro, sí, sí, aparte hay muchas aplicaciones también que tienen su sistema de seguridad, pero bueno, todo podría estar atravesado. De hecho, una de las ideas es de las criptomonedas que sean lo más rastreable posible. Lo que pasa que lo que no se quiere es que se sepa el remitente, ¿entendés? A mí no me importa si este Bitcoin que yo te paso pasó por 500 manos antes que yo. Lo que me interesa es que no sepa que yo te lo mandé, ¿entendés? Pero lamentablemente, como toda cosa electrónica, sale de una computadora. Claro, con un y todo número de eso IP. queda registrado. Así que eso va a quedar registrado. Entonces hay nuevos programas que enmascaran eso, que enmascaran las IP, como son las VPN, que son unos nuevos sistemas que hacen como que tu computadora está en otra parte del planeta de manera virtual, y tratan de esa forma desarticular ese seguimiento. No obstante, el FBI, ni corto ni perezoso, ya tiene un sistema para descubrir si lo estás haciendo a través de una VPN y dónde está realmente tu ordenador y quién es la persona que está en el ordenador, porque ya te tienen marcado el usuario y todo. Así que fíjate vos lo que desencadenó esta Deep Web, ¿no? Y lejos de... Claro, todos los negocios turbios que Claro. están ahí escondidos y seguramente muchos famosos de todo tipo, ¿no? Desde empresarios, no sé, actores, políticos, me imagino que deben estar ahí metidos. Imagínate que incluso dentro de la Deep Web hay una zona que se la ha catalogado, porque hay como zonas también subcatalogadas que está en disputa si realmente existe, si es así como lo dicen, porque hay mucha exageración. USA News and World Report decía de que hay una demonización de la Dark Web, ¿viste? Porque también hay muchos perseguidos políticos que ahí presentan sus proyectos, sus quejas, videos, ¿no?, sobre persecuciones, etcétera, y sirven como denuncia al mundo, cosas clasificadas que de otra forma no llegarían, ¿no? Pero bueno, esa es una parte, podría decir yo, minúscula de lo que sucede en la Dark Web. Y algunos hablan, incluso documentos de inteligencia así lo dicen, de que hay una zona que se llama Marianas Web, a la que solamente pudieron ingresar muy pocas personas, que es el nivel 6 de seguridad, donde dice que estas personas interactuaban en una forma de chat con otras personas, entre comillas, pero que no parecían ser humanos. Es en el nivel más alto de seguridad que tiene la Deep Web, ¿no? Ellos dicen que son como extraterrestres o qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, si eso es cierto o no, no lo sabemos. Por supuesto los gobiernos esto lo niegan todo, supuestamente, ¿viste?, está todo controlado, pero sabemos de hecho que no es tan así, ¿no? Claro, también hay en este informe se menciona que hay artículos de la ONU que dicen que con el tiempo la web oscura se ha convertido en un centro criminal debido al anonimato que brinda, creando enormes desafíos para las fuerzas del orden. Esto quiere decir que, como estábamos diciendo, que es bastante complejo poder acceder y descubrir quiénes son los que están detrás de esto, pero sí se sabe que están cubriendo su identidad y escondiendo cosas turbias, Pero diríamos. vos sabés que incluso hay informes de inteligencia que muestran de que hay sitios que están creados por ejemplo, por el FBI a propósito para captar, por ejemplo, pedófilos. Claro, sí, sí, ¿Entendés? eso lo había escuchado algunas veces. Es como que ellos Es a propósito, como una propósito, trampa para exacto, que como un caigan y efecto los puedan señuelo. enganchar.
y te enganchan y te mandan a buscar por Interpol. ¿Entendés? O sea, no hay que caer en la creencia de que todo es absolutamente anónimo, ¿no? De hecho, el mundo digital nació para no ser anónimo. O sea, que los que son anónimos en este tipo de red son personas completamente profesionales Claro, no es algo que cualquiera claro, pueda llegar a hacer. Claro, porque de hecho muchos hackers se valen de la dark web, de la deep web, para justamente enganchar a personas que andan por ahí purulando y, como bien decía, robar información sensible, como las de tarjeta de crédito, etcétera, viste que quedan grabadas en el navegador. Sí, ese también es un problema. En el celular, etcétera, los navegadores, ¿no? De las computadoras de escritorio, las notebooks. Sí. Y una cosa que había salido en el diario USA Today hace un tiempito atrás, es el hecho de que sorprende la cantidad de niños que ingresan a la web, a la dark web, ¿viste? Y decía, en uno de los párrafos decía el informe que no debería haber ninguna razón o circunstancia para que un niño esté navegando en la deep web. No hay ningún contenido para niños. Claro, eso ya es algo que también deberían controlar los padres principalmente. Exactamente, ¿no? Así que si tenés el navegador Tor en tu casa, bueno, sabe que eso conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Tiene que ser, yo lo recomendaría en casos muy puntuales y muy específicos tenerlo, ¿no? Porque sinceramente no le veo un uso hogareño. Claro, pero las personas comunes no es necesario. Creo que en internet hay información de sobra sobre todos los temas. YouTube mismo, viste lo que es. Podés saber lo que se te ocurra. Todo, desde tutoriales para armar un mueble, maquillarse, no sé, todo. Aprender a tocar guitarra, todo. O sea, no hay necesidad de estar en la web profunda, es un peligro total. Bueno, muchas gracias por principalmente por explicarnos para distinguir estos dos conceptos. Pero sí, la conclusión sería que ambos son peligrosos. Exactamente. Pero desmitificamos, como bien dijimos, ¿no? De que demonizar todo. Tampoco es para demonizar. No es para alarmarse tampoco. Exacto. Pero siempre tener cuidado. Muy bien, continuamos. ¿Te parece, Camila? Dale, vamos con la siguiente canción.